Vamos a ver el sistema nervioso autónomo. Vamos a empezar primero con el concepto introductorio del sistema nervioso. Alguien que pueda leer, por favor, este concepto introductorio del sistema nervioso. Hola, ¿están ahí? Sí. ¿Sí? A ver, ¿quién puede leer el concepto introductorio del sistema nervioso? Vamos leyéndolo rapidito para poderlo entender y traducir. Entender y describir. Cada organismo vivo de complejidad celular ha desarrollado un intrincado mecanismo de supervivencia en el cual ha podido interrelacionarse. Al conocer, tomando conciencia el medio externo y a su vez relacionarlo con el conjunto de áreas que constituyen al cuerpo como un todo. Es decir, poder precautelar la integridad corporal al relacionar la sensibilidad del cuerpo con el medio que lo rodea. La neurona típica es una célula alargada que consta de un cuerpo donde se encuentra el núcleo y se le conoce como soma, con varias ramificaciones que varían en número, longitud y forma, caracterizándose por transmitir impulsos. Las ramificaciones permitirán recibir impulsos desde muchas fuentes. La comunicación entre neuronas se conoce como sinapsis. El sistema nervioso trabaja con neurotransmisores químicos. Un impulso nervioso llega a la porción presináptica, originando la liberación de estas sustancias químicas. Los neurotransmisores generan los efectos postsinápticos. Despolariza, iniciando nuevos impulsos, o hiperpolariza, produciendo un bloqueo, efecto inhibitorio. La existencia de sinapsis tanto excitatoria como inhibitoria en la misma célula puede llegar a generar una gran diversidad de respuestas. Las sustancias neurotransmisoras pueden ser acetilcolina, glutamato, GABA, noradrenalina, serotonina, cefalinas, endorfinas. El tejido de soporte del cerebro y la médula espinal se conoce como neuroglia, generando una acción de sustentación de neuronas, neurotransmisión y nutrición. Y nutrición, y proporcionan a algunas células nerviosas revestimiento, evitando que se escapen los impulsos nerviosos gracias a la mielina, dándole un color blanco. Continúo. Sí, de médula espinal. Médula espinal. Es una estructura alargada, relativamente cilíndrica y achatada, dorso-ventralmente, con variaciones regionales en su forma y dimensión, siendo lo más importante las partes que dan origen a los nervios que se proyectan a los miembros torácicos, pelvianos y a la afilada terminación de esta. Dentro de la médula, la sustancia gris tiene un parecido a la letra H, y dividiéndose en astas ventrales y dorsales, contiene neuronas aferentes dorso-medialmente y neuronas aferentes viscerales dorso-lateralmente. El asta dorsal se corresponde con la placa alar, el asta ventral se corresponde con la placa basal y se compone de neuronas eferentes somáticas. Ya. Entonces, concepto introductorio del sistema nervioso. El sistema nervioso ya sabemos que está comprendido por todas las áreas que toman vehiculización de captación de estímulos y las llevan al sistema nervioso central. Entonces, este intervenir desde el punto en donde se capta la vehiculización de lo captado hasta llegar al cerebro, al sistema nervioso central, a los hemisferios cerebrales, se va a dar a través y por medio de el sistema nervioso. El sistema nervioso va a comprender desde el punto de la captación, el punto de trasladar, transmitir la información hasta que llegue al sistema nervioso central, y una vez que llega al sistema nervioso central se desenvuelva o se desarrolla un tipo de respuesta, y desde allí el tipo de respuesta vaya otra vez trasladándose o vehiculizándose por los mismos sistemas nerviosos hasta llegar al punto o bien de partida o el punto en el cual se va a ejercer alguna función de respuesta. Entonces, entiéndase que el sistema nervioso es todo lo que nos va a permitir captar, transportar esa captación de estímulos, excitar o generar una estimulación del sistema nervioso central para que éste genere un tipo de respuesta.
El cerebro como tal es parte del sistema nervioso. Y cuando ejecuta una acción efectora, es decir, una respuesta, el método o mecanismo por el cual selectivamente va a enviar la respuesta, eso también es sistema nervioso. Y el lugar en donde va a recaer la respuesta es también una importancia de selectividad, porque dependerá de la respuesta cómo se vayan a desenvolver las actividades. Hay tipos de respuesta que van a ejercer un funcionamiento en un punto distinto al que originalmente excitó o envió o captó el tipo de estímulo. ¿Se entiende hasta ahí el concepto amplio, nada más introductorio del sistema nervioso? Esto es mucho más, pero lo básico, muy general, viene siendo esta área, en la cual se puede permitir entender algo de lo que está desenvolviendo este proceso. Entiendo que pueden ver todo lo que yo veo. Permítanme un ratito y ya seguimos. Ya, entonces, lo de la médula espinal, estábamos hablando que es simplemente un cilindro. Ya, pertenece al sistema nervioso. La médula espinal es la gran carretera. ¿Has escuchado de la carretera panamericana? La panamericana es una carretera inmensa, muy larga, que atraviesa todo el territorio del Ecuador, y que su motivo fundamental es interconectar al Ecuador con el resto de Sudamérica. Entonces, la gran carretera por la cual se anexan muchísimas carreteras más está desenvuelta con interacciones. Entonces, la médula espinal tiene interacciones, se va a correlacionar entre una y otra área, porque a través de esta gran carretera llamada médula espinal se va a desenvolver la captación, emisión y recepción de respuesta. O sea, todo va a pasar a través de ella, tanto la información captada como las respuestas dadas por el sistema nervioso central. Tiene forma de una H, hay una sustancia gris, una sustancia blanca. Estas cualidades o características tienen un envoltorio, que es una capa de dura madre, y al igual que en el cerebro, pues estas capas van a estar generando un tipo de protección a nivel de tejido blando, porque la protección a nivel de tejido duro lo va a estar dando el arco vertebral, formada por las láminas y los pedículos. Eso lo vieron en primer semestre. ¿Captado por allí? Más o menos. Sí. Sí, ya. Entonces eso es lo más básico, lo más fundamental con lo cual se puede describir una actividad, hablando de algo conceptual, muy general, porque el concepto es mucho más profundo, pero esto es como para poder captar o entender y tener una noción mayor. Vamos ahora entonces con el sistema autónomo. El sistema autónomo va a estar correlacionado con, perdónenme un momento. Hola, hola, volvemos. ¿Sí me oyen? Hola, ¿sí se me oye? Sí, se le oye. Sí, ya. Ya, ok, listo. Entonces, estábamos hablando del sistema nervioso central de forma muy rápida y directa, de lo mismo con respecto a la médula espinal. Vamos a pasar al sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es un área en la cual no se tiene plena, le pertenece al sistema nervioso también, está inmiscuido dentro del sistema nervioso central. Entonces, el sistema nervioso autónomo es un área del sistema nervioso general que va a encargarse de hacer actividades indispensables para mantener a los seres con vida. Actos desde la fisiología, tanto de excreciones, secreciones, producciones, movimiento, fases de la digestión. Entonces se va a encargar de muchas actividades para mantener los mecanismos de fisiología de la vida. Entonces, el sistema autónomo, como su nombre lo indica, es un área del sistema nervioso central que se va a encargar de ejecutar todo tipo de funciones que no tiene conciencia los individuos o los seres vivos.
Entonces, son actividades en donde no hay pleno conocimiento ni plena conciencia de su realización. Se realizan, se ejecutan, se desenvuelven, se desarrollan, se dan por libre espontaneidad, sin que la conciencia de los individuos en los que se está desenvolviendo estos actos fisiológicos son conscientes, intervienen. Nosotros no intervenimos y hacemos que mentalmente decimos, muévete corazón, muévete. Imagínense la carga y la ocupación de cada individuo si tuviesen que estar a cargo todos los días de su vida, todas las horas del día, de la actividad cardíaca, de la actividad intestinal, que cuando entra alimento al estómago empiece a producirse o segregarse bilis, que el páncreas empiece a trabajar, que estemos a la vez respirando, a la vez teniendo frecuencia cardíaca, a la vez interrelacionándonos con el medio externo para poder caminar, ver que el piso esté en orden, que no hay ninguna piedra con la que nos podemos tropezar, ver que no hay nadie que nos pueda lastimar o hacer daño. Ya, imagínense todo lo que se tendría que hacer para poderse mantener con vida. Por eso en los organismos más desarrollados generaron este mecanismo del sistema nervioso autónomo, porque se le delega a esta parte que se encuentra en el sistema nervioso central, en el cerebro, se le delegan todas las actividades especiales y fundamentales que requieren o precisan de estarse realizando en todo momento. Incluso cuando dormimos, tenemos este sistema activo, porque si no, no podremos descansar. Nosotros dormimos y estamos respirando, estamos con un corazón que está latiendo, nuestro aparato digestivo está desenvolviendo por medio de las peristalsis, está desenvolviendo digestión, que no debemos acostarnos con el estómago lleno, por cierto. Entonces está generando actividad, está generando desenvolvimiento, ¿ya? Y se da el metabolismo basal, en donde el cuerpo, por el desgaste o el uso de todo el día, se repara, ¿sí? Si hemos tenido mucha actividad muscular, hemos ido al gimnasio, empiezan a secretarse hormonas o sustancias que van a relajar los músculos, van a dejar de estar tensos o adoloridos, porque en esa relajación va a entrar mejor la oxigenación, y si entra mejor la oxigenación, van a entrar mejor los fluidos, la sangre, y todos los tejidos que quedaron vulnerados, parcial o medianamente lastimados por una gran o intensa actividad, como es la de hacer ejercicio, poco a poco se va reparando, se va arreglando, o van aumentando en dimensión. En el caso de los músculos, va aumentando la dimensión, van creciendo esas fibras musculares, se van estirando, pero este crecer, este aumento, esta expansión va a acarrear lesiones menores. Estas lesiones menores tienen que repararse, y esto ocurre cuando estamos durmiendo, durante el metabolismo basal. Se van desarrollando reparaciones de todo el cuerpo, estructuras óseas, musculares, tendinosas. Se van generando las reparaciones debidas para poder proseguir o continuar al día siguiente, o bien con la misma actividad, o guardamos reposo para volver a iniciar la misma actividad en unos días. Ya depende del individuo, porque es libre o espontánea su decisión. Pero el cuerpo ya hizo lo suyo. El sistema autónomo reparó, generó fisiología, favoreció que los tejidos se desenvuelvan de buena forma, de buena manera, durante el lapso del sueño. Y el sistema autónomo controló todo. Es como la mini computadora que tenemos todo en nuestro cerebro, todos en nuestro cerebro, que se va a encargar de controlar y no va a dejar que nada esté fallando. ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda o pregunta hasta el momento? No. No, ¿No? ¿Está claro? ¿Más o menos claro? ¿Nada claro? Sí, está claro.
Sí está claro. Sí, recuerden que todo esto lo hemos visto, estamos haciendo repaso nada más. Bien, prosigamos. Un factor importante que estaba olvidándome. Neurotransmisores. Los neurotransmisores, si nosotros tomamos la palabra y la desmenuzamos. Neuronas. Transmisores, transmitir. ¿Qué estaríamos significando al mencionar la palabra comprimida, conocida como neurotransmisores? ¿A qué se querrá referir el concepto de neurotransmisores? ¿Qué harán? ¿Qué ejecutarán? ¿O qué van a favorecer? ¿De dónde provienen? ¿A quién quieren estimular? Si es que quieren estimular a alguien. ¿Qué sería un neurotransmisor? Neuronas que facilitan la ¿Quién me vehiculación. dice eso? Samuel Mejía. Transmiten Se oye muy impulsos bajo. nerviosos. Disculpe, neuronas que facilitan la vehiculización de los estímulos al sistema nervioso central. Correcto. Al final se lo oyó más alto porque se le oye de fondo. Sí, entonces los neurotransmisores son los que van a facultar la excitación, ¿sí? Para que se ejecute una determinada acción. Por ejemplo, yo usualmente mencionaba cuando estábamos en clases presenciales, imaginen que estamos en plena aula y llega un delincuente, tumba la puerta del aula, entra con un arma, da 2 tiros al techo y grita: esto es un asalto, túmense al piso. Creo que en el acto, bueno, dependerá, ¿no? Hay diversidad de actitudes. Algunos se lanzarán contra el piso rápidamente apenas tumban la puerta y se dan cuenta de la situación. Otros intentarán salir corriendo por la puerta. Y otras, porque es más de mujeres, empezarán a gritar, a generar alaridos, a generar griterío. Típico. Lo más usual es que los hombres no griten, lo más usual. No digo que sea imposible que los hombres no lloren, no griten, no es que sea imposible, facultados estamos, ¿sí? Sino que hemos aprendido a lo largo de la vida que esa no es una actitud viril y por ende tratamos de no hacerlo. No sé si compartan este pensar mío. Entonces, dependiendo de todo lo que les he dicho, ¿qué es lo que ocurrirá en el sistema nervioso central de los individuos que están viviendo esta situación? ¿Cómo creen que se comportará el sistema nervioso central? Mandando alertas al cuerpo. Mandando alertas al cuerpo. ¿Cómo podrían mandar una alerta de una situación que pone en riesgo la integridad física y la vida? Porque está Miedo. poniendo en riesgo la integridad física y la vida. Dio 2 disparos, tiene un arma que puede matar. Todos reconocemos un arma, desde un cuchillo hasta un revólver, por decirlo así. A través de los neurotransmisores. Correcto, a través de los neurotransmisores. Existe un neurotransmisor que se va a encargar de poner al cuerpo listo, no importa nuestra condición corporal, nuestro estado de salud, pero ese neurotransmisor es capaz de transformarnos en Rolando Vera, en Jefferson Pérez, en atletas de alto rendimiento de África. Nos transforma en cuestión de segundos. ¿Por qué creen que les digo esto? Ese es el causante de la noradrenalina. Correcto. Entonces tenemos el sistema, uno de los dos, simpático o parasimpático. Simpático. 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 Correcto, el simpático va a secretar un neurotransmisor. ¿Cuál neurotransmisor estará generando? La noradrenalina. Correcto, y la noradrenalina es la precursora de la adrenalina, que esa es la que universalmente conocemos. La adrenalina, ¿qué ejecutará o qué acciones permitirá hacerse en el cuerpo? Para una situación de estrés. De defensa. Alerta. No le oigo bien. Va a activar todas las defensas del cuerpo.
Ya va a activar muchas áreas del cuerpo. ¿Qué va a hacer? Primero que va a aumentar la frecuencia cardíaca, porque no hay nadie que se ponga estresado o que tenga susto en donde el corazoncito no empieza a acelerarse. A todos se nos acelera el corazón. Si se nos acelera el corazón, es lógico que se nos va a acelerar la respiración. Vamos a empezar a respirar más profundo y más veces. Vamos a estar súper asustados. ¿Qué más va a ocurrir? A nivel de hígado va a empezar a haber liberación de glucógeno, porque el hígado tiene grandes reservas de glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Las reservas de energía del cuerpo. Ya, o dicho de otro modo, el glucógeno es el resultado de la metabolización de los nutrientes que pasaron por el intestino, fueron absorbidos por los vasos mesentéricos, bueno, por la luz intestinal y pasaron a los vasos mesentéricos, se anastomosaron en la vena porta esos vasos, llevando esos nutrientes al hígado para que el hígado genere glucogénesis. Es decir, esos nutrientes en bruto que fueron asimilados por el intestino a través de los vasos mesentéricos y la vena porta son vehiculizados al hígado, porque el hígado es el único órgano facultado para generar la transformación de nutrientes en bruto a nutrientes que ya pueden ser asimilados por todas las células del cuerpo. Y ese proceso se llama glucogénesis, del cual se obtiene glucógeno. Entonces, la glucogénesis va a desenvolverse mediante la captación de nutrientes en bruto que fueron obtenidos del metabolismo intestinal. Pasaron por los vasos mesentéricos, por la vena porta, una vez que estos vasos mesentéricos se anastomosaron, y llegaron a la zona del hígado, en donde se va a dar la transformación de nutrientes en bruto a nutrientes capaces de ser captados o asimilados por cualquier célula del cuerpo. ¿Entendido hasta ahí, verdad? Entonces, la noradrenalina, que va a dar como resultado la adrenalina va a hacer que en el hígado se abran las bodegas de glucógeno. Y este glucógeno, ¿por qué el individuo ante una acción de estrés, de posible peligro de su integridad física o de su vida, al cuerpo se le ocurre liberar energía, liberar nutrientes al torrente sanguíneo? ¿Por qué libera energía y nutrientes al torrente sanguíneo? Para abastecer de energía a la población muscular. Correcto, para dar energía a todas las células del cuerpo. O sea, que cualquier cosa que pase no sea culpa de deficiencia de energía, que sea culpa de las circunstancias, de la situación, de nuestro no conocimiento de cómo reaccionar ante esta situación. Pero culpa de una falta de energía no va a ser. Va a haber toda la energía disponible para la utilización de cualquier célula del cuerpo, desde las cerebrales hasta las cardíacas, las pulmonares, las intestinales, las musculares. Entonces, que cualquier cosa que pase, que no sea culpa por no tener energía. Claro, si estamos hablando de un individuo que en la circunstancia que le estoy relatando no tiene para liberar energías, que sea un individuo que esté muy enfermo, que esté a punto de morir, realmente no esperemos grandes actividades por parte de esos individuos. Todo tiene sus bemoles, todo tiene sus opciones o posibilidades de que no se desenvuelvan como deberían. ¿Sí? Entonces, esta actividad de la adrenalina, en el caso de presentarse, va a excitar a todo el organismo, permitiéndole utilizar energía y aumentando altamente el grado de actividad. Por eso es que yo les dije que cuando ocurre una situación como esa, esperemos que podríamos llegar a tener un Rolando Vera, un Jefferson Pérez, ¿sí? Entre otros atletas. ¿Por qué? Porque hay personas que nunca en su vida han corrido
tan duro como en ese momento se los vería correr. Entra con un arma, da 2 disparos, muchos se tiran al piso y otros salen corriendo. No importa si es gordo, si es flaco, si es gorda o flaca, no importa si es pequeño o alto, podría reaccionar, o sea, no necesariamente reaccionaría así, podría reaccionar que salga corriendo a través de la puerta y corre y corre y corre y cuando se dé cuenta ya va a la altura del puerto. Imagínense. Ustedes han escuchado entrevistas de personas comunes y cotidianas que ante una situación de estrés o de emergencia se han comportado de una forma inesperada. Madres que se han chocado, el carro se ha volcado y está a la orilla de un riachuelo y el carro está empezando a llevárselo el agua y los hijos están dentro. Madres que han tenido, madres pequeñas, delgadas, finitas, que han tenido la capacidad de romper una puerta o abrir una puerta dentro de un auto accidentado, o han tenido la capacidad de voltear un carro o de arrancar un cinturón de seguridad. Imagínense las circunstancias que motivan a generar este desprendimiento de energía y esta actitud valiente y valerosa de preservar la vida de los hijos. En el caso de los que no tienen esta circunstancia, preservar la propia vida, salir corriendo, tirarse al piso, pegar un grito. No estoy valorando cuál es la que mejor opciones tiene de mantenerse vivo, porque puede salir corriendo y le dan un balazo. Y hasta ahí llegó el Rolando Vera, el Jefferson Pérez. O puede ser que salga corriendo y la sacó bien, salió corriendo y resulta que fue el único que sobrevivió. Hay un dicho que dice, más vale aquí corrió que aquí murió. Quizás sí, ¿no? ¿Sí? Entonces me explico, esta es la manera con la cual el sistema autónomo está respondiendo ante una situación de estrés por medio de un neurotransmisor. Este neurotransmisor tiene la facilidad, la facultad de activar toda una red de estructuras, ya sea simpáticas o parasimpáticas, generando un tipo de sinapsis que va a dar lugar a un tipo de respuesta, ¿sí? Ya dependerá de cada individuo y de su aprendizaje anterior a la situación para el tipo de respuesta. Si es un bandolero, un bandido, no esperen solamente que se tire y se rinda en el piso. Esperen que saque otra arma, esperen que dispare, esperen que muera en el intento de sobrevivir, esperen que muera enfrentando la situación. Si es un individuo que no tiene experiencia en nada de esto, muchas veces podrían esperarse que muera acostado y que se deje hacer de todo, ¿sí? Entonces, no digo que sea exactamente así el tipo de respuesta, pero es muy probable que este tipo de respuestas se vayan a dar dependiendo del individuo en el cual se está desenvolviendo esta situación. Entonces hay una serie de neurotransmisores que van a facultar la acción o interacción del sistema nervioso central de uno u otro modo. Aparte de ello, también existen neurotransmisores que van a facultar la relajación, que van a dar calma, quietud, o que van a generar ante la algidez de un dolor, van a producir que éste se vaya amilanando, que se vaya reduciendo, que ya no sea tan percibido el dolor con el mismo grado e intensidad. Claro está si guardamos reposo, si mantenemos la actividad física, si nos duele la rodilla y seguimos corriendo y seguimos jugando pelota, obviamente no le vamos a dar la oportunidad a los neurotransmisores de ejecutar una función de calma o de quietud o de merma de la intensidad de dolor. Por eso es que si seguimos utilizando la pierna y seguimos pateando el balón y seguimos corriendo, obviamente el dolor va a ir incrementándose paulatinamente. ¿Alguna pregunta está ahí o está entendido esto? Sí. Sí. Ok, muy bien. Aquí estamos viendo entonces lo del sistema vegetativo. Tenemos el simpático y el parasimpático. Entonces tenemos la acción del simpático que trabaja con la noradrenalina que habíamos dicho como neurotransmisor y que va a dar lugar a las actividades muy aceleradas
de mucha energía, de mucho desgaste. El simpático va a generar mucho desgaste, mientras que el parasimpático va a generar menos desgaste, ya va a volver, es como el preámbulo para volver a la actividad normal, porque no toda la vida o todo el tiempo se va a poder mantenerse el individuo con una actividad acelerada, porque también es incompatible con la vida. No todo el tiempo se puede estar gastando una alta intensidad de energía, a menos que sea atleta y esté preparado, que la preparación le ha llevado años, meses, y está con una actividad alta todos los días, hasta cuando ya deja de entrenar y empieza un declive pausado, moderado de su actividad física. Se dice que ningún atleta puede descansar nunca. Va desde el punto fisiológico, porque como ha excedido y esforzado de menos a más al cuerpo a grandes actividades físicas, el cuerpo ha cambiado su fisonomía, empezando por lo básico, el corazón. No es lo mismo el tamaño del corazón de un atleta que el tamaño del corazón de cualquier individuo que no es atleta. Los atletas tienen un corazón mucho más grande. Es una hipertrofia calculada para la actividad física. Si un atleta deja de tener una actividad física, obviamente ese corazón va a empezar a estar, es como tener un Ferrari y meterle a un andino. ¿Conocen ustedes los carros andinos? No. ¿Han oído alguna vez de los carros andinos? Sí, los que eran hechos aquí. Excelente. Fueron los únicos carros que pudieron haber sido hechos aquí en los 70s. Eran carros netamente ecuatorianos. Obviamente eran carros pequeños, poco fuertes, inseguros a la actualidad, súper baratos, sí, eran muy baratos. Y esos carros, imagínense un carro que no es seguro, no es resistente, súper económico, que no tiene tanta fuerza y le metemos un motor de Ferrari. ¿Qué le pasará a ese carro? Se desarma, se le salen las ruedas de tanto de acelerar demasiado, explota los empaques, se desarma ese carro, no aguanta. Entonces lo mismo pasa con los atletas de alto rendimiento. Si dejan de hacer actividad física por completo, empiezan a tener un corazón con hiperactividad y un cuerpo con inactividad. Eso es incompatible. Va a traerle factura. Y por eso es que viene el sobrepeso, que se ponen obesos los atletas, porque captan mucho, el cuerpo les pide más alimento porque estaba preparado para gastarlo, pero como no lo gasta, empieza a acumularlo. Entonces la actividad del parasimpático empieza a darse acumulando nuevamente y es más la actividad del parasimpático que la del simpático y hace de esa manera que el paciente se ponga obeso. El sistema nervioso entérico está relacionado con la zona gastrointestinal. Son millones de neuronas que desde el cerebro, pasando por la médula espinal, van a controlar toda la zona gastrointestinal. Todo se coordina para cumplir las funciones del cuerpo. Componentes. Los componentes que tenemos básicos para lo que corresponde la captación de estímulos son raíces, plexos y nervios o troncos nerviosos. Las raíces son cervicales, torácicas, dorsales, lumbares, sacras. Los plexos, el plexo braquial, es una estructura nerviosa localizada en la base del cuello y en el hueco axilar, responsable de la inervación muscular y cutánea del miembro torácico. Plexo lumbosacro, lo mismo de la zona donde están las vértebras lumbares y el inicio del hueso sacro o de las vértebras sacras. En nervios, los nervios son los pares craneales. Tenemos los nervios del miembro superior o anterior, podremos decir en cuadrúpedos, y los miembros inferiores o posteriores, que podremos decir en cuadrúpedos. Esto de brazo eferente y aferente.
Bien, lo que corresponde a aferente es la captación de todos los estímulos que vienen del medio externo. El individuo, por medio de los órganos de los sentidos, captan toda la información del medio externo para trasladarlo al sistema nervioso central, en donde se va a ejecutar el procesamiento de esta incógnita, interrogante o esta información que llega al cerebro para generar algún tipo de respuesta. Puede ser una respuesta pasiva, no pasa nada. O puede ser una respuesta activa. Entra el individuo, da 2 disparos, dice que es un asalto en plena aula, algunos gritan, otros se lanzan al piso y otros corren. ¿Sí? Eferente es la respuesta. Ya todo esto es en resumen exactamente lo mismo. Porción hipotalámica, los centros donde se originan las fibras ganglionares son los núcleos supraópticos, paraventricular y los núcleos de los túbulos del hipotálamo anterior. De ellos salen fibras que en sentido descendente van a terminar en las células secretoras de la neurohipófisis y forman los fascículos supraóptico hipoficiario para el ventrículo hipoficiario y tubero hipoficiario. La interrupción de las fibras supraópticas hipoficiarias genera diabetes insípida, pues se pierde la secreción de la hormona vasopresina, encargada de regular el equilibrio de líquidos en el cuerpo. Fármacos del sistema nervioso parasimpático: atropina, butilbromuro de iosina, antiespasmódico, hipratropio, oxitropio, tiotropio, bronquiodilatadores, pirenzepina, antiulceroso, viperidino, viperideno, triexifenidilo, antiparkinsoniano. Entonces estas son sustancias que van a favorecer el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso somático es todo lo que tiene interrelación con lo corporal. Va desde la zona del cerebro para llegar al cuerpo y del cuerpo a la zona del cerebro, del tronco. Bien, los nervios craneales son los que envían la información sensorial procedente del cuello y la cabeza hacia el sistema nervioso central. Reciben órdenes motoras para el control de la musculatura esquelética del cuello y de la cabeza. Está conformada por 12 pares craneales que son. ¿Quién puede empezar a leer, por favor, de nuevo? Vamos a ver ahorita los pares craneales. Son 12. ¿Están ahí todavía o ya se fueron? Sí. Están aburridos, están aburridos. No. No, profe, ¿cómo que? No. Es estrés pre-examen. Jamás. No. Estrés por el examen que se viene. No se estresen, pónganse a leer, pónganse a revisar, traten de entender, llame el uno al otro, ahora que estas vías de comunicación. Por ejemplo, si se ponen a leer el sistema autónomo, una vez que lo terminan de leer, llámense el uno al otro y empiecen a conversar. ¿Qué entendiste del sistema autónomo simpático? ¿Y tú qué entendiste del parasimpático? Del simpático. Y así, ¿qué neurotransmisor? Empiecen a departir. En lo que conversan va a empezar a fluir el recuerdo y van a recordando.
y como lo están conversando y están intercambiando criterios, esto va a ayudar a su fase de aprendizaje, porque lo están hablando lo que recuerdan de la lectura, ya leyeron, que es previo al conocimiento, van a poder recordar para poder conversar, y al conversar van a reaprender, van a aprender en una fase más. Si se ponen a conversar entre ustedes sobre la materia, van a aprender en una fase más, que tan solo el hecho de hacerlo independientemente. Lo otro también sería que alguno de los compañeros se ponga a leer para explicarle a 2 o 3. Cuando yo estudiaba hacía eso. Me ponía a leer y a revisar y tenía un grupo de compañeros que no entendían, que leían y que no entendían. Entonces yo me ponía a leer y trataba de ver la mejor forma en la cual me podían entender. Y eso utilizaba con anclas y todo tipo de artilugios para que me entiendan. Y eso me servía a mí muchísimo porque yo terminaba al final entendiendo y comprendiendo mucho más que al inicio. Bueno, vamos a leer esa parte de aquí, pares craneales. ¿Quién comienza? Para empezar, ¿qué son los pares? Antes de leer, ¿qué son los pares craneales? Son las regiones que controlan la información. Diferentes... Es donde llega la información. Que llega la información directa sin necesidad de pasar por la médula, creo. Llegan los muy buena apreciación, excelente. Ya, primero que forma parte del sistema nervioso central, sí. Otro, capta todo lo aferente, sí, capta toda la información. ¿Que llega más veloz? Sí. ¿Por qué? Porque no tiene que pasar por la médula espinal. Tienen sus propios caminos, van de forma directa hacia el sistema nervioso central. Es decir, que van mucho más rápido que otras conducciones. ¿Cuántos pares craneales hay? 12 pares craneales. ¿Por qué tienen un número determinado? ¿Qué hace que el 12 no sea el 1? ¿Qué hace que el 3 no sea el 8? ¿O el 2? Más craneal, caudal. A ver, ¿por qué el 1 es 1 y no 12? Por la forma en la que están dispuestas de craneal a caudal. Correcto, la forma en la que están implantados, dispuestos, en la forma en que surgen, en la forma en que se han desarrollado en el tubo nervioso, hasta llegar a la etapa más desarrollada donde ya hay un cerebro plenamente. En la etapa embrionaria y el tubo neural, el tubo neurológico, pero ya una vez que el individuo ha concluido su fase de desarrollo embrionario, ya hay un cerebro plenamente constituido. Entonces, estas situaciones son las que van a dar lugar a que los primeros anatomistas que revisaron la anatomía neurológica del cerebro hayan detallado de craneal a caudal los números. El primero que encontraron, el más craneal, le pusieron el número 1 y el último que ubicaron, el más caudal, le pusieron el número del último, que sería el 12, porque no hay más pares craneales. Entonces, ahí estamos ante los 12 pares craneales. Dicho esto, ahora sí, continuemos. Nervio olfatorio. El nervio olfatorio que activa el olfato. El nervio óptico que activa la visión. El nervio motor ocular común que activa los músculos del ojo. El nervio patético mueve el músculo oblicuo mayor del ojo. El nervio trigémino mueve el maxilar superior, el maxilar inferior y otros músculos masticatorios. El nervio motor ocular externo mueve el músculo recto del ojo. El nervio facial mueve los músculos de la cara. El nervio auditivo activa la audición, el equilibrio y orientación. El nervio glosofaríngeo activa el gusto. El nervio neumogástrico influye en la respiración, circulación y digestión. El nervio espinal preside la fonación y el nervio hipogloso mueve
los músculos de la lengua. Ok, entonces esto en breve detalle porque se puede describir mucha más actividad por parte de cada uno. Y también podemos dividir a los pares craneales entre los que son solo sensitivos, los que son motores y los que son las dos cosas, tanto sensitivos como motores. ¿A qué se refiere cuando hablamos de que un par craneal es solo sensitivo? Que solo lleva información. Que solo captan información. Son como la vieja chismosa del barrio. Nada pasa sin que ella lo sepa. Y si ella lo sabe todo el barrio porque se encarga de comunicarlo. Entonces, eso es que sea sensitivo. ¿Sí? Entonces, sensitivo es captación. Solo es información de traspaso. Llega a un punto, se informa y regresa. Mientras que el motor, ¿qué será? Cuando ejecuta una respuesta. Cuando ejecuta una respuesta. Bueno, una respuesta puede ser una acción determinada. Y los mixtos Es cuando capta y ejecuta. Ajá, correcto. Los mixtos es cuando hay una actividad de captación de estímulo y una respuesta efectora motora, es decir, ejecuta una acción. Prácticamente hay una producción glandular o hay una actividad de un músculo determinado, pero está ejecutando un tipo de acción. Entonces, a eso se refiere con la actividad. Ya, eso ya revisamos. Esto también, sensitivos y mixtos. Aquí volvemos a repasar lo que son Doctor, los pares craneales. Sí, dígame. entonces el mixto será sensitivo y motor. Claro. Capta Ya. y de paso ejecuta una acción. Un ejemplo de sensitivo y motor. A ver, busquemos un ejemplo de sensitivo y motor. Que sea las dos cosas a la vez. El neumogástrico. El motor ocular. El Motor ocular. el vago neumo. El motor ocular. vago. Me parece interesante el vago. ¿Qué par craneal es el vago? El décimo. Aquí está el décimo. Aquí dice bien claro, vago, mixto, también llamado neumogastrio. Miren que tiene una porción motora y tiene una porción sensitiva. La porción motora se origina en el bulbo, pasa por el agujero yugular y acaba en los músculos de las vías aéreas, los pulmones, el esófago, el corazón, el estómago, el intestino delgado, la mayor parte del intestino grueso y la vesícula biliar. Fibras parasimpáticas inervan los músculos involuntarios y las glándulas del sistema gastrointestinal, mientras que la porción sensitiva procede esencialmente de las mismas estructuras inervadas por las fibras motoras, pasa por el agujero yugular y termina en el bulbo raquídeo, en la protuberancia. También consta, por cierto, el bulbo raquídeo es una zona del mesencéfalo, del mielencéfalo o del telencéfalo. Mielencéfalo. 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 A ver, vamos a ver si estamos bien. Tan, 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 tan. A ver, aquí tenemos este. Telencéfalo. De ahí venía el diencéfalo. De ahí venía el mesencéfalo. De ahí venía el metencéfalo, en donde está el cerebelo y puente de Barolio. Y de ahí venía el mielencéfalo. Muy bien, el bulbo raquídeo, excelente. Ya son neurólogos. Entonces, tenemos aquí que este vago, que no es vago para nada, miren toda la gran cantidad de actividades que hace.
De hecho, había una enfermedad viral que paralizaba un área del cuerpo y que por este motivo tenía gran cantidad de saliva en la boca y no podía tomar agua. ¿Qué enfermedad viral es? La rabia. La rabia. La rabia, exactamente, la rabia. La rabia ocasiona eso. Y porque ocasionaba esto, al principio de la historia que querían describir la rabia, que veían los grandes efectos negativos de la rabia, ¿cómo le dijeron a la enfermedad de la rabia? Hidrofobia. Hidrofobia. Se creía que el animal le tenía coraje, le tenía odio al agua. Y no era así, ¿verdad? No era esto lo que ocurría. No. Ya lo que ocurría era un fenómeno en el cual había un problema que no podía tragar o deglutir y ocasionaba que este individuo de la desesperación voltee todo. Permítame un segundito. Bien, entonces prosigamos. ¿Alguna duda con respecto a lo de los pares craneales? Realmente hay que leérselos y aprendérselos porque no tienen otra alternativa. Ya saben que son 12, saben que pueden ser mixtos o pueden ser solo sensitivos o motores. Entonces la actividad que en ellos repercute es la actividad de funcionamiento que tiene que ver con tiene que ver con la captación de estímulos para poder generar respuesta. Gracias a los pares craneales se puede desenvolver una adecuada estesiología. ¿Qué era estesiología? Era la capacidad de, por medio de los órganos de los sentidos, poder interrelacionarnos con el medio que nos está envolviendo, con el entorno. Si es un entorno agreste, salvaje, muy áspero, muy duro, pues un entorno agradable, favorable, que permite generar una tranquilidad o relajación. Pasó el señor de las papayas. Dejemos que pase el señor de las papayas. ¿Ese documento ya está subido en Edmodo? De lo que recuerdo, sí. Ustedes revisen y díganme. Yo creo que sí está subido. Sí, sí está. Sí, está subido. Sí. Gracias. Ya se está yendo el señor de las papayas. Entonces, es importante tener una interrelación. Hay una parte en la cual, déjenme ver, había un dibujo, pero creo que estaba en el... No, creo que está acá ese dibujo. Déjenme enseñarles. Este aquí. Aquí podemos ver un cerebro y vemos cómo este cerebro tiene dispuesto los pares craneales y lo podemos ver gracias a los números. Si ven, el primerito es el número 1, son las fibras del primer par craneal. Aquí está el número 2, las fibras del segundo par craneal. El número 3, las fibras del tercer par craneal, oculomotor. Y ahí viene el cuarto, el troclear. Y ahí viene el quinto, el nervio trigémino. El sexto, el abducen. El séptimo, el facial. El octavo, el vestíbulo coclear. ¿Qué importancia tenía el vestíbulo coclear? ¿Se acuerdan del vestíbulo vestibular y coclear? ¿Qué reacción tenía esta interrelación vestíbulo-coclear? ¿De dónde provenía? Para el equilibrio. Correcto, para la audición y para el equilibrio. ¿Cuál era el de la audición, el vestibular o el coclear? Coclear. El vestibular. El coclear. Ah, no, el coclear. El coclear. ¿Y el del equilibrio? El coclear. El vestibular. El vestibular. Ya, incluso hay una patología. ¿Cómo se llama la patología en la cual el animal dobla el cuello y camina en círculos? Síndrome vestibular, síndrome vestibular. Entonces es una patología y es más, bueno, no es tanto por edad, pero como que más se da en animales un poco mayores. Puede ser a partir de los 5 años. Es una patología que está ligada directamente con el sistema nervioso. ¿Y con qué área del sistema nervioso lo podremos ligar? Con el de los ojos, con el de la visión.
Con el del oído. Tenemos que ir a revisar oído a ver si no hay algo allí. En ese instante en que dilucidamos el ir a un área específica y no ir a un conjunto de áreas, porque tenemos el previo conocimiento del por qué lo hacemos, en ese instante empezamos a tocar lo que es ser médico, porque ser médico es esa cualidad, el conocer el buen funcionamiento, el previo funcionamiento de las áreas de forma normal y poder dilucidar qué está bien o qué está mal dependiendo de la actividad que se esté desenvolviendo de la forma en que se esté desenvolviendo para poder dilucidar qué podría estar causando este mal funcionamiento. Entonces ahí empezamos a ser médicos. En el momento en que estamos dilucidando lo bueno de lo malo y qué podríamos hacer para poder investigar lo bueno de lo malo y poder llegar a una conclusión o un posible tratamiento. No todo tiene tratamiento. Pueden haber tratamientos simples con medicación como tratamientos quirúrgicos y no todo tiene tratamiento. Puede ser que no sea ni simple de dar medicación ni quirúrgico, que ya no sea tratable. Bueno, de ahí pasamos el vestíbulo coclear, ahí va el noveno, el glosofaringio, el décimo, el vago, el onceavo, el accesorio, y el último, el hipogloso. El último hipogloso está en la zona del cerebro mismo, está todavía adentro de la bóveda craneana, es decir, antes de salir por el agujero magno, aún se encuentra adentro. Entonces, la velocidad con la cual llegan todos estos estímulos de forma directa al cerebro sin pasar por la médula espinal como tal, es lo que hace que estos pares craneales sean diferentes de los demás nervios. Estos actúan de una manera veloz, rápida, haciendo que esta respuesta por parte del cerebro se genere en la misma forma, veloz y rápida. ¿Alguna pregunta de esto de los pares craneales? ¿Alguna pregunta de los pares craneales? No. No. Ok, les toca leer, tienen que revisar. Bien, esto es lo que me pedían entonces del sistema nervioso, de los pares craneales. ¿Qué otra cosa más quieren revisar? Semiología digestiva. Ya, ¿cuál área? ¿El Rubén? Toda. Toda, ya. Vamos a buscar, a ver. Yo ayer les pasé este libro de aquí al correo. Sí. Ya. Bueno, aquí tenemos de un golpe de vista lo que corresponde a área digestiva. En área digestiva empezamos por la cavidad bucal. Sabemos que la cavidad bucal tiene sus delimitaciones, tiene unas bases óseas y que tiene bastante tejido blando. Si hablamos de delimitación de la cavidad bucal, ponemos como techo al hueso palatino y obviamente el tejido blando al paladar, blando y paladar duro. En este caso primero el duro y luego el blando. Aparte de ello tenemos un borde alveolar, que es donde se van a insertar las piezas dentarias, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior o mandíbula. La cavidad bucal va a tener en las partes de sus laterales con las mejillas la zona que se conoce como vestíbulo de la boca. Ahí es donde los hámsters almacenan la comida. ¿Han visto esos hámsters que tienen los cachetes llenos? Ya, esa comida almacenada la tiene en la zona de el vestíbulo de la boca, que es un lugar donde van a acumular el alimento momentáneamente hasta que llegan a su guarida, a su hábitat, a su escondite, para poder depositarla allí e irla comiendo poco a poco de forma tranquila. La cavidad bucal tiene una última porción donde ya termina o finaliza la lengua y a esa zona se la conoce como ¿Oro qué?
Orofaringe, correcto, orofaringe. Así como hay una orofaringe, también hay una nasofaringe. Faringe. Correcto. ¿La nasofaringe es la parte más anterior o más caudal de la cavidad nasal? Caudal. Caudal, correcto. Caudal de la cavidad nasal. Entonces tenemos ahí ya dos áreas de la cavidad bucal. Los términos de ella al final es la orofaringe, de oral. Bien, el alimento o los líquidos que se consuman van a continuar su camino hacia un área que se denomina esófago. El esófago es el único facultado, es el único que tiene las cualidades para que pueda trasladar el bolo alimenticio o el agua o los líquidos que se consuman para poder ejecutar una debida nutrición, un debido catabolismo. El esófago en su inicio tiene un pequeño y suave esfínter. Ese esfínter se llama esfínter laríngeo. El esfínter laríngeo es el preámbulo para llegar al esófago, después de la orofaringe. Entonces, una vez que por cierto, el esófago siempre permanece contraído, no permanece ensanchado, siempre permanece contraído. Solo cuando pasa agua o el bolo alimenticio, ahí se da recién este proceso en el cual se ensancha, crece en diámetro, para que pase el líquido o el bolo alimenticio. ¿Algo me dice? Sí, es el esfínter laríngeo. Sí, esfínter laríngeo. Ok, el esófago va a continuar su camino hasta llegar al área que se conoce como estómago. Llega hasta el estómago. Eso quiere decir que el esófago es el único facultado para transportar el alimento o el agua, el bolo alimenticio, hasta llegar al estómago. Ahora, el esófago es un área que va a tener zonas que van a ser atravesadas por parte del esófago. El esófago va a atravesar primerito el tórax y de ahí va a penetrar hasta llegar al abdomen. ¿Quién está dividiendo tórax de abdomen? Diafragma. El diafragma. Eso quiere decir que para que pase el esófago, ¿tiene que atravesar el diafragma, sí o no? Sí. Sí, tiene que atravesar el diafragma. Anatómicamente, el momento en que el esófago topa al diafragma, esta área anatómica toma un nombre. Esta zona pasa a llamarse hiato esofágico. Hiato esofágico es el punto donde el esófago se encuentra con el diafragma. ¿Cuántos tramos de esófago es dividido? 3. ¿O en cuántos? 3, correcto. ¿En cuántos tramos de esófago se divide el esófago? En 3. ¿O en cuántos tramos se divide el esófago? En 3 tramos. ¿Cuáles son esos 3 tramos? Cervical, torácico y abdominal. Correctísimo. Cervical, torácico y abdominal. ¿Cuál de los 3 es el más corto? El abdominal. El abdominal, porque a duras penas penetra el diafragma y llega de lleno al estómago. Y hasta allí llegó el esófago, ya desaparece. Una vez que desaparece el esófago, ¿qué área anatómica aparece? El estómago. El estómago. Ok, el estómago como área grande de compartimiento, pero como área pequeña delimitante del esófago y el estómago, ¿quién está ahí en la mitad? El cardias. El cardias. El cardias, excelente. El cardias, que es el primer esfínter. El cardias. Entonces, este esófago cumplió su función. Pasó por el cuello, pasó por el tórax, pasó y penetró el diafragma, adentrándose una pequeña parte de él hacia el abdomen, llegando al cardias, y esta es la delimitación y preámbulo para entrar al estómago. ¿Alguna pregunta hasta ahí de estas áreas? No. Ok.
Pam, 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 pam. Ahí tenemos un pequeño dibujito para que nos ayude a explicar lo siguiente. Hablamos que el tórax y el abdomen están completamente unidos o hay alguien que los está separando. Está separando. ¿Quién los está separando? Ya lo dijeron hace un rato. El diafragma. El diafragma. El diafragma, correcto. El tórax y el abdomen están separados por una capa de músculo llamada diafragma. Este diafragma es un interruptor de la continuidad del tórax como de la continuidad del abdomen. Está ahí como el muro de Berlín, que ya no existe. Como el muro de Berlín está ahí parado y no permite, nadie pasa. Nadie pasa a no ser que tenga permiso. El diafragma solo tiene permitido el paso de 3 áreas anatómicas. El diafragma solo tiene permitido el paso de 3 áreas anatómicas. Una de ellas ya la hablamos, es el esófago atravesando el diafragma. El punto en donde el esófago se topa con el diafragma cambia de nombre y se llama hiato esofágico, hiato esofágico. Correcto, hiato esofágico. Entonces, aparte del esófago, existen 2 áreas más que tienen necesariamente que atravesar el diafragma. ¿Cuáles serán esas 2 áreas más que tienen la necesidad de atravesar este diafragma? Eran las venas. Vasos sanguíneos, correcto. Les voy a dar un preámbulo. El número 1 y el número 3. Busquen ahí cuál es el número 1 y cuál es el número 3. Aorta y vena cava. Correcto. La arteria aorta tiene que atravesar el diafragma y la vena cava tiene que atravesar el diafragma. Entonces tenemos 3 elementos anatómicos que van a traspasar a esa área como pared muscular que se encuentra separando tórax de abdomen. Y estas se llaman esófago, que cuando se topa con el diafragma pasa a esta zona a llamarse hiato esofágico. La vena cava, que cuando pasa al diafragma se llama foramen de la vena cava, y la arteria aorta, que cuando topa al diafragma se llama hiato aórtico. Entonces tenemos 2 hiatos y un foramen. Estos son los que anatómicamente van a permitir y estar facultados, únicos para estar facultados de atravesar a ese diafragma. Solamente 2 hiatos y un foramen. Un hiato es el hiato esofágico. ¿Y el otro hiato cuál es? El de la vena cava. Aórtico. Hiato aórtico. ¿Y el foramen? ¿Cuál es el foramen? De la vena cava. De la vena cava, correcto. El foramen es el foramen de la vena cava. Esas son las diferencias en nombre. 2 hiatos, uno por parte del esófago y otro por parte de la arteria aorta, mientras que nos queda un foramen. Ese foramen es el de la vena cava. La oigo muy bajito. Acérquese más. Se llama hiato aórtico cuando se topa con el diafragma. Correcto. Así como el esófago cuando se topa con el diafragma se llama. Hiato esofágico. Y cuando la vena cava se topa con el diafragma. Foramen de la vena cava. Correcto, listo. Gracias. Muy bien. Vamos a proseguir. Sistema digestivo. Aquí hay una serie de hechos anatómicos que van a favorecer la digestión o la digestibilidad. Desde los compartimientos y su subdivisión
hasta las glándulas que acompañan a esta actividad. ¿Quién puede leer, por favor? ¿Alguien que lea? El sistema digestivo está formado de órganos capacitados en la recepción y digestión de los alimentos, su paso a través del cuerpo y la eliminación de las porciones no absorbidas. El sistema digestivo se extiende desde los labios al ano y presenta las siguientes partes: boca, faringe, tubo digestivo, que se extiende desde la laringe hacia el ano, formado por esófago, estómago, intestino delgado y grueso. Órganos accesorios, que son dientes, lengua, glándulas salivales, hígado y páncreas. Ok. Entonces, sabemos que tenemos boca, faringe, el tubo digestivo, donde está el esófago, pasa por el estómago, de allí continúa su camino a la zona intestinal, que se divide entre intestino delgado y grueso, que eso es lo que ya vimos. A esto nos van a acompañar órganos accesorios como los dientes en cavidad bucal, lengua en cavidad bucal, glándulas salivales en cavidad bucal, el hígado ya en el área de la digestión que se conecta, el hígado y el páncreas. ¿En dónde se conectan el hígado y el páncreas como glándulas de la digestión? ¿En qué parte de la digestión? En el duodeno. En el duodeno, correcto, en la zona duodenal. Ok, monogástricos de estómago simple, perro, gato, cerdo, caballo. Lea, por favor, boca. ¿Puede leer, boca? Yo mismo. Sí, lea usted, ya mismo cambiamos. Okay. Boca. El término boca designa no solo la cavidad y sus paredes, sino también las estructuras accesorias que se proyectan, dientes y lengua, y que desembocan glándulas salivales en ella. La boca tiene como funciones principales la aprehensión, masticación y ensalivación del alimento. Tiene un cometido importante en la agresión y la defensa, formulación del sonido, maulla, ladrido, relincha, osan. Regiones de la boca: labios, carrillos o mejillas, paladar duro, paladar blando, piso de la boca y lengua, dientes. La cavidad de la boca tiene un comienzo en los labios y continúa caudal al nivel de los arcos palotoglosos. Los dientes y los bordes de la mandíbula la dividen en vestíbulo más exterior, el cual está limitado extensamente por los labios y mejillas, y por la cavidad control de la boca. El vestíbulo se extiende caudalmente hacia la rama de la mandíbula y el músculo macetero. La proporción de sus paredes está formada por los labios, los cuales varían según los hábitos de alimentación. La dieta y los hábitos de alimentación determinan también la forma de los labios. En algunas especies, como el caballo, los labios se emplean para tomar el alimento e introducirlo en la boca. Los labios del gato son menos móviles y reducidos su tamaño. En perros son amplios pero finos y pueden retraerse desde los dientes. No son capaces de otros movimientos deliberados. Glándulas salivales. Las glándulas mayores son parótida, mandibular, sublingual, cigomática y molar en gatos. Glándulas menores: lingual, labial, bucal y palatina. Las más importantes son la parótida, mandibular y sublingual. Sus ductos se abren dentro de la cavidad bucal. La saliva es una secreción acuosa que producen los animales para ayudar a la digestión y a la masticación de los alimentos. Su composición consta de un 99% de... no veo. Ahí. Consta de un 99% de agua y tan solo un 1% de la saliva. Está formada por sales, enzimas y mucopolisacáridos, que son los responsables de las múltiples funciones de esta secreción. La saliva tiene diferentes funciones: proporcionar un medio líquido para el transporte mecánico de la ingesta en la deglución, regurgitación. Actúa como un tampón al neutralizar los ácidos grasos que producen. Se encarga de disolver los compuestos químicos que se desprenden de la rotura mecánica de los alimentos al masticarlos. La glándula parótida recibe el nombre por su proximidad a la oreja. Está situada sobre el músculo macetero a lo largo del borde caudal de la rama de la mandíbula.
El ducto parótido surge de la confluencia de numerosos conductos excretos y se vacía dentro del vestíbulo bucal. La glándula está relacionada superficialmente con los músculos auriculares y parótidio. Dorsalmente está cubierta por el nódulo linfático parótidio. La superficie profunda está relacionada con el ángulo hueso estiloideo y el músculo digástrico. La arteria carótida externa, sus ramas y la vena maxilar ventralmente se relacionan con la glándula mandibular. Glándula mandibular. Produce una secreción mixta, mucosa y serosa, por lo general menor que la parótida. Es más compacta y está colocada cerca del ángulo de la mandíbula. Es aplanada lateralmente y se ubica desde el ala del atlas hasta el cuerpo del helioides. Se encuentra cubierta por el maxilar inferior y por la glándula parótida. Glándula sublingual. Está situada debajo de la mucosa de la boca, entre el cuerpo de la lengua y las ramas mandibulares. En todas las especies, a excepción del caballo, existen dos glándulas sublinguales, monostomática y polistomática. La glándula sublingual monostomática está ausente en el caballo. Solo tiene un ducto excretor, el sublingual mayor. Es corta y gruesa de color rosáceo. El ducto abandona el lado medial de la glándula y acompaña el ducto mandibular hasta la carúncula sublingual, donde se abre junto al orificio del ducto mandibular. La glándula sublingual polistomática es más larga que la anterior, consta de numerosos y pequeños lóbulos glandulares. Asienta directamente sobre el suelo de la boca y se extiende en una delgada capa de color amarillo pálido desde la parte incisiva de la mandíbula hasta el arco palatoglosus. Ok, ahí estamos viendo en el caso del perro, todas las especies tienen sus glándulas salivales. Su función, sabemos que tiene un 99% de composición de agua y un 1% de mucopolisacáridos. La saliva va a ser la primera enzima que va a ayudar o favorecer desdoblar nutrientes. Es importantísima la producción salival porque aparte de desdoblar nutrientes, va a humectar o humedecer para la transformación de un bolo alimenticio. Un bolo alimenticio capaz de ser tragado. Imagínense si tenemos un bolo alimenticio seco. No podemos tragar. Comúnmente, ¿qué se dice? Que en la cárcel comen pan con agua, aunque sea pan, pero con agua, porque si no, no pasa. Pan tan seco. Entonces hay que tener un buen bolo alimenticio para poder hacer que pase o transcurra. Si nosotros comemos demasiado rápido algo, por ejemplo, patacones, los empezamos a comer rapidísimo, tenemos mucha hambre. ¿Qué es lo que nos viene si no tomamos agua o comemos muy rápido los patacones? Nos da un hipo. Nos empieza a venir el hipo. ¿Qué ha ocurrido? Que ese bolo reseco pasa muy rápido por el esófago y genera un estímulo del vago, un estímulo vagal. Entonces se sobreestimula o se sobreexcita el par craneal vago y hace que se generen movimientos involuntarios a nivel del esófago, desde el cardias hasta la parte más alta del esfínter laríngeo. Y empezamos a tener un y nos vienen esos movimientos involuntarios. Entonces, la saliva tiene gran parte de ayuda para que no se dé el hipo o no se dé este factor de hiper actividad del nervio vago, haciendo que este se hiperexcite y genere contracciones repetitivas y fuertes. Aquí tenemos el cerdo, el caballo, que tiene estas glándulas. ¿Alguien más, por favor, que pueda leer mejillas o carrillos? Las mejillas o carrillos forman las paredes laterales de la boca y se continúan por delante con los labios. Se insertan en los bordes alveolares de los huesos de la quijada y tienden a ser más espaciosos de... Se salió el Word. En los herbívoros
El principal soporte en los músculos en el músculo era más arriba. Es el músculo bucinador, que tiene la importante función de regresar cualquier alimento a la boca que haya escapado hacia el vestíbulo. Existen algunas glándulas salivales accesorias. Cuando se agrupan, forman la glándula cigomática del perro, que se encuentra debajo del arco cigomático. Las encías están compuestas de un tejido fibroso denso unido íntimamente al periósteo de los bordes alveolares y se fijan los dientes en las cavidades alveolares. Están cubiertos por una mucosa lisa desprovista de glándulas. Es un área muy irrigada, pero con un grado muy débil de sensibilidad. El paladar duro es una estructura anatómica formada por los huesos incisivo, maxilar y palatino y por mucosa bucal y nasal que separa la cavidad nasal de la cavidad bucal. Cresta palatina está cerca del margen posterior en la superficie nasal de la placa horizontal y son más o menos acentuadas para la fijación de parte de la aponeurosis del tensor belli palatini. Existen varias según la especie. Equino 16 a 18 lisas, aplanadas y alargadas. Cerdo de 20 a 22 pequeñas. Perro y gato 6 a 10 pequeñas. Paladar blando es la continuación caudal al anterior que divide la nasofaringe de la orofaringe y no presenta equino. De largo tiene de 13 a 16 centímetros, llega hasta la base del cartílago y perro es relativamente largo. En el cerdo, que presenta pliegues, el centro presenta la úvula. Se proyecta en la cavidad faríngea y la divide en nasofaringe y orofaringe. Su superficie dorsal forma el piso de la nasofaringe y la superficie ventral el techo de la orofaringe. Los músculos del paladar blando son elevador del velo palatino, tensor del velo palatino y palatofaringeo. El paladar blando es un componente funcional de la faringe. Está unido al paladar duro y a las paredes laterales que separan la nariz de la parte oral y actúa como una válvula muscular activa que convierte a la faringe en el receptáculo digestivo o respiratorio. Lengua. Es un órgano carnoso móvil envuelto por mucosa bucal y fijada al hioides, maxilar inferior, faringe y velo del paladar, ya sea por mucosa o por músculos. Ocupa el canal lingual y llena totalmente la boca. Se extiende desde la epiglotis hasta los dientes incisivos y se divide en 3 partes. Base de la lengua es opuesta al velo del paladar y entre los dos circunscriben el istmo de las fauces. Continúa con la cara dorsal del cuerpo y llega hasta un surco que contornea la base de la epiglotis. Cuerpo. Afecta la forma de pirámide triangular. Parte libre presenta la parte posterior de la cara inferior al frenillo y el estómago. Presenta una membrana que se une a la cara anterior del velo y se continúa hacia atrás con la mucosa faríngea y laringea. La cara superficial de la mucosa presenta papilas y tejido muscular, vasos y nervios. Dientes o piezas dentarias. La dentadura de los animales cambia en función de la alimentación que sigue cada animal.
el conjunto de dientes está limitado a un número pequeño, el cual rara vez pasa de 44 en las piezas dentarias permanentes, algo que está determinado según la especie y en algunos casos el sexo. En el mamífero de los dientes se desarrollan de manera muy distinta en las diferentes regiones de la boca. Heterodoncia permite reconocer los grupos dentarios de incisivo, caninos, premolares y molares. Un solo reemplazo de los primeros dientes caducos, deciduos temporales o de leche, que hicieron erupción, lo que constituye un segundo conjunto más fuerte que está mejor adaptado a la mandíbula, los maxilares más grandes y a una masticación más vigorosa en el adulto. Los dientes están situados en los alveolos dentarios, situados a lo largo del borde alveolar de la mandíbula que se conoce como decodoncia. No se ve. Los animales carnívoros tienen los colmillos largos y afilados para matar a los animales y para triturar la carne que se come. Los animales herbívoros tienen los dientes de delante grandes para cortar las hojas. Las muelas también son fuertes para triturar y hacer una pasta con ellas. Los animales omnívoros tienen los dientes, los colmillos y las muelas igual de desarrolladas para poder comer de todo. Corona es la parte superior del diente, la única visible en una dentadura sana. Su forma determinada la función de cada una de las piezas dentales. Así, los incisivos y los caninos, de forma más afilada, se utilizan para cortar los alimentos, mientras que los premolares y molares se ocupan de triturarlos. Se sale el Word. Ya está, ¿no? El Word. Sí, ahora sí. Borde de la encía. Es la unión entre los dientes y las encías y una de las partes más importantes para preservar la salud dental, pues en donde se acumulan el sarro y la placa bacteriana cuando la higiene dental no es adecuada, ocasionando las llamadas enfermedades periodontales. Raíz. Es la parte de los dientes que se inserta en el hueso de la mandíbula, constituye 2/3 partes del diente. Esmalte es la capa más externa de los dientes, la más dura y también la más expuesta a las consecuencias de una higiene deficiente. Si se deteriora, abre la puerta a todo tipo de problemas que afectarán a la totalidad del diente. Dentina es la capa que se encuentra inmediatamente por debajo del esmalte y está constituida por muchísimos conductos que conducen directamente a la pulpa. El deterioro del esmalte hace que las infecciones puedan alcanzar a esta última, además de ocasionar problemas de sensibilidad, dolor al frío y el calor. Ok, entonces estas son las capas que están constituyendo. Nos faltó la pulpa. Lea lo último, la pulpa. Pulpa es el tejido blando del diente y en él se insertan los nervios y vasos sanguíneos. De hecho, el dolor dental proviene directamente de ella, generalmente como consecuencia de una infección. Ok, entonces tenemos que las piezas dentarias están inmiscuidas dentro de la cavidad bucal. Son un elemento indispensable e importante dependiendo de cada especie, si es herbívoro, si es carnívoro, si es omnívoro. Ya dependerá la forma del diente para las capacidades en las que faculta a esta especie. Los dientes como piezas tienen vida, tienen una estructura dura, están alojadas en un alveolo que se le conoce como alveolo dentario, dentro de una pieza sólida ósea, que puede ser la mandíbula, puede ser el premaxilar, puede ser el maxilar. Cualquiera de estas áreas anatómicas de huesos van a tener la facultad de albergar a una pieza dentaria. Estas piezas dentarias van a constar de unas áreas anatómicas específicas: corona, el borde de la encía, la corona, la raíz, el esmalte, la dentina. ¿Sí? La dentina y el esmalte tienen una relación externa en la cual van a proteger al diente de que llegue a ser vulnerado o lesionado. Aparte de eso, en la parte del centro vamos a tener la pulpa. Esta pulpa es la capa que se va a encargar de estar generando la inervación e irrigación. Aquí va a estar la parte viva del diente, la parte de la estructura que va a tener una vida. Aquí está.
que va a tener una vida y que va a facultar a mantener a todo el diente orgánicamente bien. Aquí vamos a ver el número 1, el esmalte. ¿Vemos dónde está el número 1? Es el blanquecino. A ese le denominamos esmalte. De ahí pasamos al número 2. ¿Cuál es el número 2? La dentina. Entonces tenemos esmalte, de ahí viene la dentina. El número 3 es el cemento. El cemento es la estructura que va a estar generando una actividad de solvencia y dureza para que se pueda dar todos los mecanismos de desarrollo del diente, en el cual se puede desenvolver toda la actividad de protección de esa pieza dentaria. Entonces, esta estructura de cemento va a hacer la solvencia en la parte alveolar en la que se introduce y ya va a poder permitir que no sea tan fácil vulnerar o llegar a la zona de la pulpa, porque en la pulpa van a estar los vasos sanguíneos y la materia orgánica que puede ser atacada o invadida por bacterias que van a acarrear con un problema de la muerte del diente en sí mismo. Y la pulpa, ¿en dónde estará la pulpa? ¿Qué número tendrá la pulpa? En medio. O sea, el número 4. El 4. El 4. El 4. El 4 es la pulpa. Si ven esas raíces amarillas están advirtiendo sobre la inervación que se desenvuelve dentro del diente. El diente tiene mucha inervación. ¿Se han padecido ustedes de un dolor de muela o dolor de diente? ¿Les ha ocurrido? Sí. Ya. Sí. No. ¿Qué quiere? Bueno, en buena hora. ¿Qué quiere decir cuando hay un dolor de diente, un dolor de muela? Que les está doliendo, les late. ¿Por qué late y duele el diente si es duro? ¿Por qué se siente? Porque hay esa sensibilidad. Porque tiene nervios. Porque Por los están los nervios. nervios. Exacto. ¿Laterá o dolerá el diente cuando se perfora el esmalte? Sí. Sí. El esmalte. Hablo de no. un orificio No, no el esmalte provocado. no. Ya, ok. ¿Se sentirá algo cuando se perfora la dentina? Sí. Más o menos. Sí. Y sensibilidad. ¿Algún grado de sensibilidad? No hay un nervio específico. ¿Ahí No. ustedes ven el nervio que está específicamente en la dentina o en el esmalte? No hay. No, no. Y si Sería en la llegamos al pulpa. cemento, Ah, Ahí tampoco. Sí. Pero estamos cerca. están cerca y ahí empieza a haber sensibilidad. Dolor aún no, sensibilidad sí. Por eso es que iba a decir el mecánico, por eso es que el odontólogo, cuando pasa solo una pequeña compresión de aire sobre la superficie de los dientes hasta que nos hace chillar. ¡Ay! ¿Qué quiere decir cuando el viento nos hace chillar? Que ya está a punto de llegar al nervio. Está a punto de llegar a la pulpa, o sea, ya se aperturó el esmalte, ya se aperturó la dentina y que está en pleno cemento, a punto de llegar a la pulpa. Porque si llegara a la pulpa, no estaremos campantes, estaremos con dolor ya. Pero si no tenemos ningún dolor aún, quiere decir que el esmalte ya se perforó, que la dentina se perforó, que el esmalte está perforándose y que está a punto de llegar a la pulpa. Tanto así que solo el viento sobre el cemento ya ocasiona reacción de los nervios que están en la pulpa y genera una molestia. No tan álgida, hasta que se suprime el aire ya no nos duele, pero cuando nos emiten el aire sí duele. Porque el cemento sí llega a generar alguna reacción por parte de los nervios que están constituyendo la pulpa. ¿Sí? Bueno, lleguemos hasta ahí porque ya le hemos dado bastante información de repaso.